Coloquio, el programa económico de la semana, presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Le damos la bienvenida a Basilio Sánchez, como había dicho Alex Jiménez en el segmento anterior, un experto en materia tributaria. Basilio, bienvenido, y al mismo tiempo de inmediato a conversar contigo sobre la nueva gestión que ha de iniciarse en la administración tributaria, toda vez que tenemos un nuevo director de impuestos internos. Bueno, así es. Buenos días a ese público, Ale, que siempre está dando seguimiento a todos estos temas de interés. Fíjense, nosotros pudiéramos decir que la gestión de Guarocuya fue un reto para él, porque sustituir a un director tan dinámico como Juan Hernández y quizás romper ese mito de que tenían que ser figuras al estilo de Juan. Sin embargo, a mi manera de ver, Guarocuya hizo un trabajo, cumplió con un objetivo y introdujo novedades en el sistema tributario. Por ejemplo, podemos hablar de una serie de mecanismos ya a nivel de lo que es facilitar al contribuyente, como lo que son certificaciones automáticas. Ha puesto algunos puntos de contacto con el contribuyente en algunas plazas, dentro de otras cosas. Fíjense que Guarocuya, desde su inicio, estuvo hablando de una reforma fiscal y más que reforma, estuvo hablando de ese pacto integral. Él hablaba de una nueva fiscalidad, sí, para entrecomillar lo que decía siempre nuestro hermano Guarocuya Félix. Así es. Inclusive él hablaba de que era necesario hacer un Estado más pequeño dentro de todo, o sea, menos burocrático. Y menos burocrático. Yo pienso que yo veía a un Guarocuya quizá como no tan contento de estar en esa institución, sí, porque de alguna manera como que su estilo diríamos con la dinámica que tiene que llevar ese tipo de institución, porque fíjense que es una institución donde tiene un carácter muy técnico y tiene un carácter de alguna manera social con el contribuyente, y eso es una tarea un poco compleja. A mí me parece que dentro de ese plan estratégico del gobierno da una señal con estos cambios de que él quiere un escenario mucho más, yo diría mucho más suave, desde el punto de vista de lo que es sentarse en una mesa, ponerse de acuerdo con todos los sectores. Porque si vemos, diríamos que el Guarocuya es un poquito más, más lineal, no tiene esa dinámica. Nosotros esperamos que este nuevo director pues pueda acoplarse a ese espíritu de poder conciliar de una manera ampliada con los sectores que van a tener que sentarse con este proyecto de pacto fiscal. Magín Díaz, que es un economista profesional de bastante capacidad, que llega ahora a la Dirección de Impuestos Internos, tenía varios años, muchos años, como viceministro de Hacienda, y eso le permitió, por supuesto, adquirir una gran experiencia en materia fiscal, no solo en la teoría, sino también en la práctica. Sin embargo, su mayor concentración en Hacienda se daba en torno a los procesos de negociación de deuda en el mercado internacional, y ahora lo que le toca es estar como en otra parte o en la otra cara del área fiscal. O sea, se hizo un experto en contratación de deuda, ahora tiene que hacerse un experto en recaudación de impuestos, en recaudación, en cobro de impuestos, en recaudación interna de dinero, y eso no es tan fácil. Lo que tú decías, Basilio, a mí me parece bastante importante. Guarocuya superó las expectativas en torno a las metas logradas con relación a las recaudaciones. En medio de bastantes dificultades, como quiera, las recaudaciones se mantuvieron en niveles bastante aceptables, cumpliendo una meta que rondaba siempre entre 97-98% de la programación recaudadora, pero siempre superando incluso a niveles del mismo
del mismo porcentaje en que crecía la economía en los últimos años, las recaudaciones año tras año. Entonces, eso también es de bastante interés, pero también Guarocuya aparentemente no quería seguir en el cargo, no deseaba seguir en el cargo. Fíjate que no se trató de una destitución para dejarlo sin funciones, sino que el presidente Danilo Medina lo pasa al Banco de Desarrollo de las Exportaciones, una institución que es objeto o tiene su origen en la transformación del Banco Nacional de la Vivienda y la Producción, y que estaba prácticamente inactiva. O sea, que ahora Guarocuya seguro va a dinamizar. Le toca, o sea, poner en marcha esa institución. Esa institución no estaba haciendo nada. Entonces Guarocuya va ahora a un área donde va a tener una gran capacidad o una gran facilidad de ejecución de planes que puedan ser más adaptados a lo que él visualiza en cuanto al desarrollo del sector exportador, de las micro, pequeñas y medianas empresas con vocación exportable, y no estar cogiendo ese fuete de tener que alcanzar metas de recaudación que no eran diseñadas por él, sino diseñadas por otro. Mira, a ti te toca recaudar esto. Esto es lo que hay que recaudar. Eso no es fácil. No es cuando tú mismo dices, mira, yo puedo recaudar. No. A ti te toca recaudar eso. Eso es lo que yo quiero. Antes de que Basilio responda a una pregunta que yo le voy a hacer, yo se la quiero introducir con un detallito muy importante. Yo me doy cuenta que la sociedad dominicana es una sociedad donde a veces se descuida un elemento importante, que es la valoración. La valoración siempre ha sido fundamental en coloquio. Y previo a la pregunta, yo quiero reconocer primero a un Guarocuya Félix que se dedicó en cuerpo y alma en impuestos internos, a un Guarocuya Félix austero, porque siempre ha sido austero, es una característica importante. Al equipo de Guarocuya, Manuel Matos, su director de recaudaciones. Ahí también está la ingeniera Hernández, que fue sustituida, pero que trabajó en el área de tecnología. De tecnología, sí. Y también hizo un buen trabajo. Pero en impuesto interno hay un equipo muy valioso. Sí. Mira, por ejemplo, José Ramón Torres, en el área de las comunicaciones. Su director legal, el doctor Leonel Rodríguez. Sí. Ahí está su director de fiscalización, Denis Manzanillo. Ahí está también Manuel Rodríguez, el encargado de gabinete de la DGI. Pero entonces ahora, con los cambios, Basilio Sánchez, en exclusiva para este programa Coloquio, ¿quién es la nueva subdirectora de fiscalización, que tú la conoces? Sí, fíjate, Alex, que esta vez yo diría que la composición arranca muy bien, porque a pesar del valor que representa el amigo Matos, ahora en esa posición va a estar la licenciada Silvia Báez. Silvia es un técnico que debe tener alrededor de 35 años en la administración. Estuvo en sus primeros años como supervisora de fiscalización. O sea, tiene la experiencia, fue administradora en varias, valga la redundancia, administración tributaria, y últimamente se desempeñó, antes de esta designación, como coordinadora de las administraciones en materia de recaudación. O sea que es un profesional que conoce la estructura de la DGI, maneja muy bien el tema de recaudación, y además, Alex, es una persona con una capacidad de resolver conflictos, que eso es uno de los elementos que debe de caracterizar a esta administración, porque fíjate que amén de un buen perfil de un director, si tú no tienes una estructura con la capacidad de solución de conflictos, casi todos los casos que se den en materia, por ejemplo, de determinación de impuestos, van a ser recurridas por el contribuyente. Por ejemplo, ahora mismo, la cantidad de recursos que hay en reconsideración es importante. Inclusive, ese hecho
preocupaba mucho a Guarocuya, e inclusive recientemente hubo un movimiento en la unidad de reconsideración para evaluar y viabilizar esa cantidad de expedientes. Entonces, fíjate que un expediente que se recurre es un expediente, es una recaudación que no llega en el tiempo que debe llegar. Y yo creo que si con una composición como la que ha iniciado, este director va a tener un buen desempeño. Eso es bastante importante, y a lo que tú haces referencia de que en la administración de Guarocuya era un hombre es un hombre bastante vertical, un hombre muy recto y que seguía mucho por lo que establece el procedimiento, que no es malo eso, pero en materia de recaudación hay que buscar bajaderos. Así es. Buscar facilidades, buscar la forma de que la gente, hay que ser un poco banquero, como hacen los banqueros, porque los banqueros tú vas del banco, le dices al banco, mira, la deuda que yo tengo, yo necesito que me la ejecuten, porque yo realmente yo no puedo pagar la casa que yo compré. Entonces el banquero lo que te dice, no, pero espérate, no, pero vamos a buscarle una salida a eso, no, pero no, tú no puedes perder tu casa, vamos a renegociarte el préstamo, entonces buscar la manera de que tú sigas pagando, pero no de que tú definitivamente te vayas a la quiebra. Entonces eso pasa en impuestos internos. En impuestos internos hay muchos pequeños microempresarios que por deudas acumuladas, tal vez por desconocimiento, acumulación de moras, acumulación de atrasos, llegan a niveles en que si no logran un acuerdo de pago flexible, pues definitivamente terminan cerrando su negocio y nada. Esa es una recaudación que deja de entrar a impuestos internos. En lugar de buscar la manera de que los acuerdos de pago sean más flexibles y que tal vez el monto mínimo a pagar para que la empresa siga operando y continúe pagando, pues se pueda revisar en esta gestión y de esa forma ser mucho más expedito y más fácil para el contribuyente poder cumplir con sus obligaciones tributarias, principalmente para los pequeños. Hace más de 2 años, y después cuando Basilio y Pedro comenzaron a hacer el segmento de impuestos y negocios, ese tema lo analizamos un día. El periódico Primicias y este programa Coloquio, en una ocasión desarrollamos un programa y un par de ediciones impresas y digitales de que no es rentable cerrar negocios, eso de ponerle de que clausurado por la falta de pago. Sí. No, lo que hay es que evitar es colocar esos letreros y, como tú dices, Esteban, renegociar. Pues yo te voy a decir a ti también otra cosa. Estamos hablando de cobro de impuestos, pero tú sabes las deudas millonarias que tiene el Estado con las empresas pequeñas y medianas, empresas que hay en el país. Sí, como suplidores del Estado. Tú ves, por ejemplo, el Seguro Social. El Seguro Social debe a suplidores cientos de millones, mira, de pesos. Ahí donde nombraron a César Mella, mira. Cientos de millones de pesos. Entonces, una tareita tiene César Mella en el IDCS. Bueno, pero lo que pasa es que aquí hacen al revés las cosas. En vez de rehabilitar los hospitales del Seguro Social, vinieron y se inventaron una ley de que, traspasando eso de que para el Sistema Nacional de Salud, pero ocurre que desde el país entero dice que los hospitales que forman parte de los hospitales públicos no tienen nada. Entonces, vueltas y vueltas y el mismo circo. Aquí lo que hay que fajar es a negociar con los pequeños y medianos negocios, porque entonces si no se negocia, entonces los ingresos fiscales se caen, Basilio. Así es. Y fíjense que la administración tributaria es muy compleja, o sea, el dirigir la dirección de impuestos, porque fíjate que los funcionarios, Ale, actúan con mucha reserva. Por ejemplo, cuando ellos no ven una señal de la autoridad superior, son muy reservados para darle una solución a un caso. Y por ejemplo, si tú como director no atiende, diríamos, la necesidad de un contribuyente, evidentemente que él va a las otras estructuras, pero si las otras estructuras tienen mucha reserva, tampoco le van a buscar una solución. Entonces lo que tú planteas es importante, porque si hay una dinámica en este caso en la dirección de impuestos, pues la misma fluidez de la economía en ese nicho de contribuyentes
va a ser distinta. Y yo creo que ya, por ejemplo, con el papel agotado de Guarocuya, que definitivamente, Alex, Guarocuya hay que felicitarlo porque, fíjate, dio cátedra de ser un hombre íntegro, de ser un hombre lineal en todo su accionar, o sea que lo ha sido así. Y yo creo que cumplió con una meta. Y ahora le corresponde a este nuevo director. Al doctor Magín Díaz. Exacto. Un hombre muy capaz. Sí, fue director del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Sí, Magín Díaz. Donde formó cientos de excelentes economistas jóvenes del país. Y yo cuando vi que el presidente Danilo Medina lo nombró viceministro de Hacienda para una parte clave, yo dije que fue una de las mejores designaciones. Pero fue viceministro en el gobierno de Hipólito Mejía también, Alex. Es que Magín es un servidor público. Sí, un servidor público. No es un asunto de política ni de adherencia a partidos, es un asunto de capacidad. Y mira, déjame decirte, Esteban y Basilio, que los presidentes de la República siempre han tenido buena puntería en la elección del personal que ha trabajado siempre en la antigua Secretaría de Finanzas, en Haciendas. Mira, por ahí hay un economista que me dio a mí en la UAS, Matemática 012, mi querido profesor Alfonso Abreu Collado, que fue su secretario de Finanzas, Alfonso Abreu Collado, en aquellos tiempos. Sí. Y en estos días lo vi hablando sobre el tema fiscal en los medios. Pero mira, por ejemplo, Juan Hernández no es un recurso humano que aquí ni nadie se puede atribuir que es político ni qué sé yo cuánto. Uno de los hombres más democráticos. Sí. ¿Pero a quién sustituyó Juan Hernández? Sustituyó a Kiko Tabar. A Kiko Tabar, sí. Kiko Tabar es un hombre íntegro. También, mira, fue en aduanas, director. Sí. El primer director de Impuestos Internos fue Kiko Tabar. Ha sido bueno que los... No, el primer director fue Juan. Fue Juan. Juan, en el año... Sí, porque en el año 96-2000. En el periodo 96-2000 a Juan Hernández le tocó hacer la fusión. Después Kiko fue 2004. Sí, exactamente. Sí. Ahora, fíjate que en los últimos 15 años, 20 años, pudiéramos decir, la Dirección General de Impuestos Internos ha estado dirigida por personas que no... Primero que no tienen... no son conflictivos en términos políticos, aunque han estado vinculados a la política, pero al mismo tiempo son personas que no cogen presión de nombramiento de compañeritos de partido. O sea, Impuestos Internos en los últimos 20 años ha logrado una modernización y un avance en cuanto a la capacitación y preservación de sus mejores recursos humanos, que es algo que debe seguir desarrollándose y fortaleciéndose. Entonces, con Magín Díaz en esta institución, estamos seguros de que eso va a continuar, porque Magín también es un hombre que ha estado siempre vinculado al servicio del sector público, pero no al partidarismo político, lo cual le garantiza su calidad como técnico en la materia, y estamos seguros de que esa institución va a seguir fortaleciéndose en términos institucionales, sin politizarse y sin coger presión de nombramientos de determinados compañeritos del partido. Mira, por ejemplo, un caso. Si vinieran aquí y nombraran a Basilio Sánchez en una alta posición del Estado Dominicano, y alguien viniera a este programa a decir, y ya no vamos al cambio, para que Basilio emita un concepto final, no que Basilio Sánchez lo nombraron porque nació en Arroyo Cano, no. Danilo Medina nació en Arroyo Cano, pero Basilio también en igualdad de condiciones nació en Arroyo Cano. Pero Basilio desde muchachito se formó para servirle al país. Claro. Es decir, que aquí no se puede politizar tantas las cosas como a veces la gente hace. Basilio, tu mensaje final. Sí, tomando algo que decía Esteban, yo creo que el hecho de que a doña Silvia se le haya considerado es una... Vamos a saludar a doña Silvia. La verdad que le felicito porque es un reconocimiento que se le hace a los técnicos que tiene la administración, que tiene tantos años, y con eso se le dice que tienen que esperar su tiempo porque se les reconoce. Yo quiero reconocer, antes de que nos vayamos al cambio, a un encargado de una... ¿Cómo que se llaman las oficinas de impuestos internos? Administración. Administración. Una administración. Hay un administrador que se llama Nicolás Pérez Maldonado. Ha trabajado en Montecristi, en Mao, en Santiago, en Moca,
en Puerto Plata. En la punta. En la punta. Yo quiero desde aquí reconocer la labor de Nicolás Pérez Maldonado, que ha dedicado parte de su vida a impuestos internos. Y a mí me agrada, Esteban, decir las cosas buenas, porque yo he dicho tantas cosas críticas en el país, Sí. que hoy amanecí bastante positivo. Vamos al cambio y retornamos con Pedro Matos, directamente desde la hermana República de Comendador, Elías Piña. Coloquio, el programa económico de la semana.